A ver, ¿es posible analizar todo lo que pasa a nuestro alrededor con una única lente, una que sea coherente? Pues bueno, eso es justo lo que vamos a explorar aquí. Vamos a sumergirnos en los escritos de un comentarista político que se define a sí mismo como alguien sin complejos. La idea es deconstruir a partir de sus artículos de enero de 2026 una visión del mundo que, ya veréis, es sorprendentemente consistente. Y para empezar, nada mejor que esta declaración del propio autor. Porque esta frase, defiendo mis ideas sin complejos, no es solo un titular llamativo, ¿eh? Es la clave, la pieza fundamental que da forma a todo su trabajo y que, desde luego, marca el tono de todo este análisis. Bien, esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, vamos a ver cuáles son sus principios fundamentales. Luego, nos meteremos a fondo en cómo aplica ese marco a la política exterior, a los debates que tenemos aquí en casa y a cómo se cuentan las noticias importantes. Y al final, pues lo ataremos todo. Venga, pues empecemos por los cimientos. ¿Cuáles son esas ideas clave que guían cada uno de sus análisis? Pues él mismo las deja muy claras en lo que llama su manifiesto personal. Y fijaos, es muy importante entender que estos no son puntos aislados, son los pilares de todo un sistema de pensamiento. La idea de que la historia sigue una línea, el rechazo a las ideas dogmáticas, el foco en la libertad individual, todo esto en conjunto forma la lente a través de la que interpreta el mundo. Y es fundamental tener esto en mente para entender por qué llega a las conclusiones a las que llega. Muy bien, ahora que tenemos la teoría, vamos a ver la práctica. ¿Cómo funciona este marco en el escenario internacional? Pues su análisis del segundo mandato de Donald Trump es un caso de estudio perfecto de cómo aplica sus principios a la política exterior. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Su postura no parece basarse en una lealtad a un partido y ya está, para nada. Evalúa cada acción de Trump por separado. Por un lado, apoya una intervención en Venezuela, pero por otro, se opone con uñas y dientes a los aranceles o a la presión sobre Dinamarca. ¿Por qué? Pues porque argumenta que esas acciones van en contra de intereses y alianzas a largo plazo. Para entender su análisis es que es vital comprender su concepto de realpolitik. Él no lo ve como algo nuevo o exclusivo de la era Trump. Para él es simplemente la fuerza que ha movido la historia desde siempre. Las naciones actúan según sus intereses. Lo que cambian son las herramientas, la tecnología, pero la lógica de fondo, según él, sigue siendo la misma. Vale, dejamos el escenario mundial y volvemos a casa, a los asuntos internos. Aquí, el autor aplica sus principios de libertad individual y de libre mercado de una manera igual de coherente a los debates sobre economía y sociedad. Fijaos cómo utiliza un suceso muy local, el cierre de una librería conocida en Madrid, para ilustrar un argumento económico mucho más grande. Para él, esto no es una tragedia cultural causada por una fuerza maligna llamada gentrificación, sino un ejemplo puro y duro de la dinámica del mercado en acción. Entonces, el punto clave de su argumento es este. El mercado no es un ente malvado, es simplemente la suma de millones de decisiones individuales. Cuando un negocio cierra, no es por culpa de la gentrificación, sino porque no ha logrado convencer a suficientes clientes para que compren allí. Y las subvenciones, desde su punto de vista, lo único que hacen es distorsionar esa realidad, mantener algo con vida de forma artificial. Su análisis sobre inmigración también es un ejemplo perfecto de su método. Al estudiar un nuevo decreto de 2026, no se queda en la opinión. Lo que hace es tirar de datos, de histórico, para poner las cosas en contexto. Y así argumenta que la regularización actual no es solo diferente en la cantidad, en el número de personas, sino también en los requisitos que se exigen, si la comparamos con las que hicieron gobiernos anteriores, ya fueran de un color político o de otro. Y llegamos a un tema central que recorre casi todos sus escritos. Es esa convicción de que casi cualquier suceso, da igual si es trágico o trivial, se convierte al instante en un arma política. Y que en esto los medios de comunicación juegan un papel clave. Para explorar esta idea, vamos a ver su análisis de lo que pasó después de un evento que conmocionó a todo el país, el terrible accidente de tren en Adamuz. El autor lanza una pregunta que va al meollo de la cuestión. Más allá de la investigación técnica, que por supuesto es necesaria, ¿qué pasa en el debate público, en la política, justo después de un desastre de esta magnitud? Él lo que describe es un patrón que, en su opinión, es totalmente predecible. Primero, dice, llega la llamada al respeto y al silencio, que él interpreta como una forma de controlar los tiempos del debate. Y a partir de ahí, argumenta, se monta muy rápido una narrativa que culpa a la liberalización y al sector privado. El objetivo, desviar la atención de la posible responsabilidad de las entidades públicas. Y ojo, que este principio no se aplica solo a los accidentes. Sostiene que incluso en un caso como el de las acusaciones contra Julio Iglesias, la búsqueda de justicia para las víctimas acaba siendo, en su opinión, manipulada para que encaje en una narrativa de guerra cultural que ya existía, usándola para sacar un rédito político.
Bueno, pues hemos pasado por política exterior, economía nacional, cobertura de los medios. Si juntamos ahora todas estas piezas, ¿cuál es la gran conclusión que podemos sacar de todo este trabajo? Pues la conclusión es, sin duda, la coherencia. Da igual si está analizando a Trump, el cierre de una librería o una tragedia nacional. Los mismos principios básicos, realismo, libertad individual y perspectiva histórica, se aplican una y otra vez. Se podrá estar de acuerdo o no con él, pero lo que es innegable es que el marco es consistente. Y esto nos lleva directamente a la pregunta final que nos deja este análisis. En un mundo donde las opiniones a menudo parecen cambiar según conviene, ¿qué valor tiene o qué riesgo entraña interpretar todo lo que pasa a través de una única lente filosófica, de un marco coherente? Ahí queda la reflexión.